Hola George, qué lindo. ¿Todo bien? Para Ay, que voy a agregar un poco de. Para, ¿no? qué Para hermosa que estás. se me vea. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Un poco de luz. Hola George, qué lindo, qué lindo. Bueno, ya está. Los Acá estamos. nervios que tenía de que no entraras. No, acá Hola estamos. George, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo vas, Marisa? Bien, contentísima de estar yo acá hablando con vos. Sabes cómo te quiero. Y bueno, le voy a Nosotras contar también. al resto un poquito. Yo cómo la conocí a Georgina. Como les decía, yo soy Marisa Tarantino, pertenezco a Reset, pero antes de pertenecer a Reset, eh, hace ya muchos años que estoy junto a las trabajadoras sexuales. La conocí a George hace fines de 2013 en unas jornadas que hubo sobre trabajo sexual. En esa época yo trabajaba en la justicia federal y hacía, tenía obviamente casos de trata, ya la ley estaba vigente y había tenido muchas capacitaciones, siempre con perspectiva abolicionista. Yo sabía que las trabajadoras sexuales estaban organizadas hace mucho tiempo, pero no escuchaba sus voces en esos espacios de capacitación, tampoco nos hablaban de la existencia de AMAR, no las convocaban para hablar de la problemática. Así que estas jornadas fueron especiales porque, bueno, por primera vez las encontré y para mí fue muy conmovedor escucharlas y escuchar lo que tenían para decir. También ese día conocí a dos entrañables amigas que quiero mucho, Agustina Iglesias, Cecilia Varela, que son dos aliadas muy importantes también, ¿verdad? Y, y bueno, y ese fue como el momento en donde para mí se abrió un mundo apasionante por conocerlas, por estar cerca y por saber qué tenían para decir. Eh, durante todos estos años, nada, he aprendido muchísimo de ustedes. Eh, y bueno, esta semana, bueno, cuando pensamos en esta jornada, no pensamos que iba a pasar todo lo que pasó esta semana. Esta semana Ujú. fue muy intensa, ¿no? Entonces quería empezar por ahí, porque habíamos pensado, bueno, tocar un poco este tema de drogas, putas y drogas, y bueno, el título tiene que ver un poco con, hablamos de ficciones pulposas, porque hay mucho de ficciones, muchos de mitos, muchas cosas compartidas en lo que es la problemática de ambos asuntos. Y, y quería que habláramos un poquito de eso, ¿no? De cómo se cruzan un poco estos problemas. Pero antes de hablar de eso, la verdad que me parece que con la semana que tuvieron, que tuvimos, eh, que nos contaras qué estuvo pasando, que nos dijeras un poquito de esto antes que nada, y después, bueno, vayamos hablando de otras cosas. ¿Qué pasó, George? Bien, bueno, primero muchas gracias a los compañeros de Reset por la invitación, por esta charla. La verdad que comparto parte de tus palabras. También a nosotras, las trabajadoras y los trabajadores sexuales que integramos AMAR, tener aliadas y construir alianzas a lo largo de estos años con vos, con los compañeros, las compañeras de Reset, con compañeras investigadoras como las compañeras que nombraste, Ceci Varela, Gus Iglesias, bueno, Debo Deitch, Caro Justo con Luxer y la lista por suerte sigue. Justamente son los que nos reafirman que el camino que nosotras hemos tomado y decidido hace muchos años, que es la despenalización del trabajo sexual, no es el equivocado, ¿no? La verdad que venimos de una semana, sinceramente decirte, agotadora. Ya vienen siendo muy intensos los días y las jornadas que llevamos adelante desde AMAR, haciéndole frente a esta crisis sanitaria, a esta crisis económica, a esta situación de emergencia para nuestra población, que sobre todo frente al actual contexto queda en mayor evidencia nuestra precarización laboral y la urgencia de que el Estado mire para este lado y despliegue políticas que nos integren y que protejan que nuestros derechos no sigan siendo vulnerados.
Entonces, frente a esa intensidad y agotamiento, habíamos celebrado este inicio y este camino de comienzo con el registro, que el registro para nosotras es importante porque es decirle al Estado, acá estamos, ¿no? Y a ver qué hace el Para que Estado con todos eso. y todas entienden, porque me imagino que hay gente que conoce bastante de lo que pasó, pero por ahí hay personas que no saben. Eh, esta semana se puso en la web un registro que tenía que ver no solamente con las trabajadoras sexuales, ¿verdad? Era con toda la economía popular. Sí, se implementó un registro único de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que dependía y depende de la cartera del Ministerio de Trabajo, y es una resolución que viene justamente a saldar un pedido y una exigencia, sobre todo de los movimientos sociales. También parte de ese registro y de esa demanda de los movimientos sociales tenían que ver con la creación de una Secretaría de la Economía Popular, que con el cambio de gestión y con el actual gobierno comenzó a ser una realidad. Hoy tenemos una Secretaría de la Economía Popular, quiere decir que los trabajadores y trabajadoras no registrados en la Argentina tenemos un canal abierto dentro del Estado para llevar nuestras demandas. Y fue ahí donde nosotras llevamos estas demandas, es decir, va a haber un registro único de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Las putas tenemos que estar, porque es un trabajo que no está reconocido, es un trabajo que se enmarca dentro de la economía popular, que se ejerce en la clandestinidad y que el Estado no tiene conocimiento de nuestro sector. Que es lo mismo que pasa con los compañeros manteros, los artistas callejeros, los vendedores, las vendedoras ambulantes, los cuidacoches, y múltiples oficios que se realizan a través de nuestros conocimientos y nuestros saberes y que no están registrados por el Estado. Entonces, el registro venía a ser primero una especie de censo, era conocer cuántas somos, cuántos somos, cuáles son nuestros ingresos, cuál es nuestra situación habitacional, y en el caso de las trabajadoras sexuales específicamente podíamos inscribirnos y registrarnos, no era obligatorio, también eso hay que aclarar, no es un registro obligatorio. Es importante. Entonces, quienes se quisieran registrar y dar sus datos al Estado, que sabemos que también hay toda una discusión con respecto al estigma, a la discriminación, que nos atraviesa como trabajadoras y como trabajadores sexuales, pero para nosotros era importante contar con esa herramienta, ¿no? Es decir, bueno, por primera vez podemos entrar a la web del gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social y decirle, sí, somos trabajadoras sexuales, estos son nuestros ingresos, y después podíamos agregar en cada uno de los ítems no solamente nuestras formas de trabajo, sino nuestras formas en qué lugar vivíamos, ¿no? Vivís en pensiones, en inquilinatos, vivís en hoteles de familia, cuánto pagás. Vos podías agregar en las observaciones, hay muchas compañeras que se escribieron y nos mandaron de la manera en la que se escribieron. Y había compañeras que habían puesto vivo en un hotel de familia, pago 30.000 pesos por mes, o sea, como que fue la primera vez que podían contarle al Estado verdaderamente quiénes somos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestra realidad. Eso duró 5 horas, perdón. 5 horas duró de manera, digamos, legal. Después por la presión. Hay que decir que, digamos, sí. es muy importante para ustedes que ese registro exista, y es importante para el Estado para conocer qué es lo que está pasando con ustedes, y porque no hay política pública que se pueda diseñar sin ese conocimiento. Pensar que el Estado pueda abordar la problemática de las trabajadoras sexuales implica conocer qué les está pasando. Y duró 5 horas. ¿Cuántas personas, cuántas trabajadoras y trabajadores se registraron como trabajadores? ¿Cómo era la categoría? Sí, la categoría. ¿Cómo decía el formulario? Sí. En el formulario vos podías encontrar 200 categorías de trabajos de trabajos no registrados en nuestro país. En el caso nuestro estaba trabajadora, trabajadores, sexual, después estaba stripper y después, bueno, tenías como 198 ítems de otros trabajos también que se hacen dentro de la economía popular. Nosotras tenemos contabilizadas que oficialmente se inscribieron 760 compañeras. Ese es el número que tenemos y es casi el número que se coincide esas horas que estuvo colgado el formulario, digamos. Sí, y un montón se quedaron en el camino porque también después tuvimos muchos problemas porque la página se cayó. Muchas compañeras comenzaron a registrarse y a hacer el caminito, pero no llegaban
al ítem donde salía trabajadora sexual, y entonces también había mucho nervio con eso, porque a mí no me sale que pueda elegir la categoría como trabajadora sexual. Había una compañera nuestra, que es Sofi Trama, que había diseñado un videíto para explicarle al resto de las compañeras cómo ¿Cómo teníamos tenían que que hacer? elegir, claro, para llegar a esa opción. Y eso habla todo de, ¿no?, de la organización que hay, porque Claro, acá lo que incidió para que este registro contemple nuestra realidad y estemos ahí, es ni más ni menos que nosotras incidiendo políticamente como actor político ya, y no como un sujeto sumiso donde otras personas tienen que iluminarnos y pensar por nosotras, sino activando desde nuestro protagonismo como sindicato en decir, bueno, hay un registro, queremos estar. exacto. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué o sea, sabemos qué pasó, que se bajó, que, o sea, te lo pregunto, yo sé lo que pasó, pero estaría bueno que, digamos, Sí, nada, por presión de algunos sectores del abolicionismo institucionalizado, y me parece que ahí está bueno hacer la diferencia entre lo que es el abolicionismo dentro de los feminismos y lo que es el abolicionismo dentro del Estado. Hay un abolicionismo que está enquistado dentro del Estado hace mucho tiempo, hace muchos años, que tiene poder de decisión, que tiene injerencia, que tiene incidencia, que son funcionarias, ¿no? Que son funcionarios de alto rango y que tienen, digamos, responsabilidades más allá de su perspectiva y su posición ideológica que tengan con respecto al trabajo sexual. Hay responsabilidades que tienen, y sin ir más lejos, nada, podemos hablar del presidente del Comité contra la Trata, de la lucha contra la trata de personas, que es un comité que depende de la jefatura de gabinete a nivel nacional. Digamos, es justamente esa persona la que tiene que luchar contra la trata y generar políticas públicas para las personas en situación de esclavitud y servidumbre. Bueno, su injerencia es que el registro se caiga, o sea, una política pensada para sacar a todos los trabajos de la clandestinidad, que el Estado esté presente. Se puede también pensar que es una forma de luchar contra la explotación dentro del mercado laboral, contra la violencia institucional, las coimas policiales. Bueno, la verdad es que nada de eso ocurrió, justamente por presión de estos sectores, que presionaron tanto que hicieron caer todo el registro, y celebraron, ¿no?, que esa haya sido la decisión apresurada, para apaciguar los ánimos del ministerio, que se encontró dentro de esta discusión histórica dentro de los feminismos. Y a nosotras nos parece terrible, vergonzoso y discriminatorio que se celebre la clandestinidad, ¿no? Porque es un poco lo que dicen Cecilia Varela y Débora Deitch en un artículo que leí, que publicaron en Página 12, que es que se celebra la clandestinidad, ¿no? Porque ¿cuál es la alternativa que plantea el otro sector? Era que se caiga el registro, se caiga el registro. O sea, ahí no había un poder de negociación, de incluir quizás otras categorías, de incluir quizás a otros actores sociales que hayan quedado afuera del registro. Era no, dar la baja del registro y seguimos todas y todos en y el la misma argumento, situación. Y el argumento, había distintos argumentos. El primero de todo era que Argentina es un país abolicionista, por ende el Estado debería respetar los tratados internacionales que firmó y demás. Como es discutible, digamos, pensar que tenemos que respetar los tratados internacionales. Yo primero como feminista digo, ¿qué estamos diciendo nosotras de respetar al Estado? O sea, ¿desde cuándo vamos a ser obedientes a las leyes que Argentina firmó en años donde ni siquiera existía la participación política activa de los feminismos dentro de la eso política, es, ¿no? esa es una cuestión muy importante porque, Uh-huh, a ver, yo lo que hay que decir es, digamos, el abolicionismo es una perspectiva, es un uh-huh, punto de vista, ¿no? Un punto de vista feminista que plantea una determinada manera de mirar el problema de la prostitución, digamos. La uh-huh, considera una violencia, la considera que es una forma de, digamos, paradigmática de la dominación patriarcal y tiene para sostener estas uh-huh, cosas unas determinadas argumentaciones que parten también de una perspectiva, de un paradigma muy uh-huh. particular que en los feminismos está muy discutido. Es un punto de vista. Ahora, decir que que la Argentina es abolicionista,
habría que preguntarse en qué sentido la Argentina es abolicionista, de qué Ujú, abolicionismo es la Argentina abolicionista, porque el abolicionismo, digamos, en perspectiva histórica ha dicho muchas cosas, y si es a ujú. partir, si es a partir de los tratados internacionales o si es un posicionamiento, porque en el sentido, si vamos a decir, Argentina es abolicionista porque la posición política hegemónica las, está claro que viene Ujú, siéndolo. Ahora, ujú, que los tratados firmados por la Argentina obligan al Estado a eh, ujú, plantear una forma de pensar estos problemas desde la perspectiva abolicionista, esto ya es una materia de disputa y viene siendo una cuestión de ujú. disputa en el campo jurídico, en el campo de los feminismos, y es Sí, yo creo, sí, y una me cosita más, parece digamos, que sí. el tratado que se suele nombrar Ujú, siempre es la Convención de 1949. Y algo que es lo que vos decís, ¿no? La Convención de 1949 la firmaron unos señores, digamos, que ninguna feminista, ninguna mujer, ninguna trabajadora sexual participó ahí de una discusión que ocurre en 1949, donde la Argentina no firmó sino hasta 1957, y en 1957 se ratifica con un gobierno gobierno de militar facto. Ujú, de Aramburu, digamos. Está bien, para el derecho internacional ese tratado vale, pero podríamos pensar la legitimidad de ese tratado. Después la Argentina firma el Protocolo de Palermo, y el Protocolo de Palermo hace una distinción entre lo que es la prostitución forzada y la prostitución libre. Entonces es mucho más representativo jurídicamente el ujú, protocolo. Digo, esto ya que estamos conversando, digo, ujú, desde el punto de vista jurídico lo podríamos discutir ujú. muchísimo. Desde el Sí. punto de vista político, sin duda, digamos, esto no es algo, no es una posición estática, digamos, que podríamos, porque se plantea como si fuese indiscutible. Es indiscutible, los Ujú. feminismos venimos discutiendo esto hace cuántos años. Sí. Y aparte también agregar que cuando se dice que Argentina es un país abolicionista y se intenta respetar, bien vos lo explicaste, un tratado del año 1949 que fue ratificado bajo un gobierno de facto, eh, también hay que decir que si Argentina es abolicionista, a nosotras nos genera la contradicción desde la militancia feminista, desde la militancia del movimiento de trabajadoras sexuales, es ¿por qué no se derogan entonces los códigos contravencionales que están vigentes en 17 provincias? Porque se supone que si Argentina es abolicionista, no deberían existir leyes que penalicen directamente a la persona que ejerce la prostitución. Entonces, esos artículos son inconstitucionales, pero tampoco vemos que dentro del Estado y con el poder de decisión que tienen ciertos funcionarios y ciertas funcionarias, presionen para que se deroguen esos artículos. Lo que vemos es que están presionando en las redes sociales, llamadas por teléfono, para que se caiga un registro donde nos nombren a nosotras. Me parece que es a la inversa, deberían utilizar ese poder que tienen para presionar que se deroguen todos los códigos contravencionales y que no vayan más presas las compañeras justamente del sector más pobre y del sector más marginado del comercio sexual, que son las trabajadoras sexuales del espacio público. Y además porque, digamos, hay un argumento del abolicionismo que siempre fue, nosotros no, ustedes no tienen por qué preocuparse, el trabajo autónomo no está prohibido, No ¿no? es un delito en No Argentina, es es lo un que nos delito en la dicen. Argentina, Uh-huh, claro, no es un delito porque uh-huh, es una contravención en un montón de provincias. uh-huh, Pero, digamos, que eso no significa que a ustedes no les afecte la clandestinidad, porque que no esté prohibido, eso no habla de la realidad uh-huh. de las trabajadoras sexuales. Que la ley diga que no va a perseguir no significa que no esté perseguido, porque esto no, digamos, no se soluciona solamente con que una norma declare esto, porque, bueno, la Constitución también dice que somos todos iguales ante la ley. Uh-huh. Y, y lo cierto es que la desigualdad es lo que impera, digamos. Hay muchas cosas que dice la ley y que son buenas aspiraciones que tiene la ley. Después está el campo de disputa. Pero, digo, siempre aparece este argumento, ¿no?
el trabajo sexual no es trabajo. ¿Qué, qué decimos? Están ahí, ¿no? Ustedes están ahí. Sí, a ver, me parece, una cosa es la posición ideológica y teórica que se tenga sobre un problema social como lo puede ser el trabajo sexual. Eso, para nosotras, es respetable los posicionamientos que se tienen. Ahora, no es respetable cuando ya se niega a un sujeto político que está organizado. Yo creo que ahí hay un límite que no se puede cruzar. Está bien que vos pienses que el trabajo sexual no debe ser reconocido como trabajo, pero que anules la legitimidad de un sujeto político que está organizado hace 25 años exigiendo al Estado derechos laborales, me parece que ese es el límite que, como feministas, no podemos cruzar, ¿no? ¿Desde qué lugar le puedo ir a imponer mi posicionamiento ideológico a una persona que está defendiendo de su lugar sus derechos laborales? Eso ya ahí me parece que es muy violento, ya hasta casi fascista, te diría, por todas las cosas que estuvimos escuchando estos días. Es decir, me parece que ahí se está tornando una alianza que es preocupante, una alianza de algunos sectores de los feminismos con esos sectores que después, cuando discutimos aborto legal, seguro y gratuito, están negando el derecho de nosotras a decidir donde prima nuestra autonomía. Entonces, decir, ¿qué están haciendo las feministas con Gustavo Vera, que es amigo del Papa, que es el mismo que después presiona al gobierno argentino para que no se lleve adelante un derecho y una deuda que tienen con las mujeres lesbianas, travestis y trans, como lo es el aborto legal, ¿no? ¿Qué hicieron ahí? ¿Cuál es ese correlamiento de fuerza? Me parece que lo que deja el registro para nosotras es justamente visible esas alianzas que hay tan cercanas de un feminismo atravesado por la moral con un sector que es moralista y que se convierten ambos sectores en un nuevo frente de antiderechos y antiputas. Y digamos, y desconocer los efectos de la clandestinidad, ¿no? Como lo tenemos clarísimo con otras problemáticas, las drogas, por ejemplo, o el aborto mismo, digamos. Porque decir que, eh, a ver, es como, nosotros no podríamos decir, la interpretación constitucional que dio la Corte en FAL nos tiene que dejar a todas tranquilas porque podemos acceder al aborto no punible. Mire, no es lo que está pasando. O sea, tenemos una clandestinidad que produce efectos en las vidas de las personas y de eso, digo, quiero que hablemos. Que en este contexto de pandemia en particular, creo que quedó como muy en evidencia cuál es el problema que están atravesando las trabajadoras sexuales con la clandestinidad. ¿Qué está haciendo el trabajo, digamos, que está haciendo Amal en estos meses? Me gustaría que nos cuentes un poco porque, bueno, creo que es muy impresionante y que esto deja a la vista la ausencia del Estado, ¿no? O sea, Amar se ha convertido en Ministerio de Desarrollo Social, de Vivienda, de Trabajo, ¿no? ¿Qué estuvo pasando en este tiempo? Bueno, mira, frente a la imposibilidad de trabajar y de cumplir con la cuarentena preventiva y obligatoria, lo que comienza a haber en una primera instancia es mucha preocupación por parte de nuestras compañeras, compañeros y compañeras, es decir, como, ¿qué voy a hacer si no tengo un ingreso económico? ¿Cómo voy a comprar alimentos? ¿Cómo voy a comprar remedios? ¿Cómo voy a pagar mi alquiler? Fueron pasando las semanas y se fue agudizando nuestra situación hasta que ahora nos encontramos en una situación como ya de colapso, ¿no? Hay hasta compañeras en lista de espera para poder recibir un bolsón de alimentos. Ya ni siquiera alcanza con la autogestión. Por eso nosotros decimos, es importante que el Estado genere políticas públicas porque el sindicato, justamente, no somos el Estado, justamente no tenemos tampoco reconocido nuestro trabajo como tal y encima cuando queremos generar algún tipo de diálogo aparecen ciertos personajes justamente para no cerrarnos esa puerta que habilita poder contarle al Estado y llevarle para que canalice todos estos problemas a los que nos enfrentamos. Uno de los principales problemas para nosotras es la situación habitacional, es una situación de hacinamiento total, de vivir en lugares súper precarios, en lugares donde las compañeras nada están expuestas a constantes vulneraciones a
a sus derechos, hacemos conciencia también con otros sectores cuando aconsejan, ¿no? Quédate en tu casa para pasar la cuarentena, decir, bueno, para quedarte en tu casa vos tenés que tener una casa y tenés que darte cuenta que no es lo mismo vivir sola en un departamentito, tener ciertas comodidades que vivir en un hotel y en una habitación totalmente hacinada, sin ventilación, y tenés que compartir espacios con 70 familias, compartir espacios comunes como baños, y cocinas, y que encima las condiciones de ese hotel sean condiciones insalubres, que son hoteles, en algunos casos hay hoteles que están clausurados y aún así siguen funcionando, donde les cobran a nuestras compañeras 3 veces más que lo que le cobran un valor real a cualquier trabajador o trabajadora. Nosotras mismas lo comprobamos cuando vamos a hablar con los dueños y las dueñas de los hoteles. A las compañeras, sobre todo del colectivo travesti transmigrante, no bajan de 800, 1000, 1200 pesos por día. Así que imagínense que hace 2 meses que estamos en cuarentena obligatoria y preventiva, hace 2 meses que las compañeras no pueden No pueden trabajar, trabajar. así que las deudas superan los 60.000 pesos. Y muchas comenzaron a darle como forma de pago objetos de valor, sus celulares, con lo que eso implica, ¿no? Perder el contacto con nosotras, no tener contacto para avisarnos frente a cualquier emergencia, no tener un celular para no poder darle seguimiento a, a las políticas sociales que ellas mismas se inscribieron, potenciar trabajo, el ticket social de la ciudadanía porteña, por ejemplo, no sé, el IFE, ¿no? Que todos esos, la forma de acceder hoy por hoy a esas políticas sociales, vos tenés que tener un buen acceso al internet, tenés que tener un celular y tenés que tener ciertos Claro. conocimientos para poder sacarte, no sé, una clave fiscal. Bueno, todo eso nuestras compañeras no lo tenemos. Hay un sector que está en total marginación, y a nosotras nos preocupa eso, ¿no? Como qué respuesta le damos a esas compañeras que tienen deudas de 60.000 pesos, que están con un pie ya en la calle, que no tienen documentación, porque también lo que pasa en la clandestinidad, que eso por ahí mucha gente, no sé, no lo entiende, porque cuando hacíamos la jornada de que se haga el DNI en Amar y se llenaban colas y colas y colas de personas de distintos colectivos, de colectividades, que venían a contarnos sus problemas migratorios. Bueno, ese es el problema, ¿no?, del derecho penal. ¿Cómo castiga el derecho penal a los sectores sociales vulnerables? Y lo vemos con las compañeras, por ejemplo, que piensan que cuando el policía le labró un acta contravencional, porque ejercer el trabajo sexual en la ciudad de Buenos Aires es una contravención que rige en el artículo 81 del Código Contravencional de la Ciudad. Entonces las compañeras desconocen si eso que le hizo firmar el policía o la brigada de calle y que no le entregó ni siquiera un comprobante ni una copia del acta, piensan que eso genera un antecedente y terminan dejando a mitad de camino su trámite migratorio por miedo a que les salte eso como antecedente y las expulsen de nuestro país. Bueno, eso Claro. genera la clandestinidad, esos son los efectos de la clandestinidad. Ahí hay un claro efecto de no accedo a hacer mi trámite migratorio por miedo a que lo que me hizo la policía, la persecución policial, hasta dónde llega, los efectos del derecho penal, nada, las personas tienden a escaparse un poco de la justicia justamente porque para ciertos sectores, nosotros decimos, no, la justicia todavía no estaría llegando, o sí estaría llegando, pero desde una mirada muy punitiva. El derecho penal y los efectos del derecho penal, esto que señalaba también Cecilia y Débora en la nota del otro día de página, ¿no? Sí. No, los efectos del derecho penal no se agotan en un proceso formal, van No. mucho más allá y las percepciones que tienen las personas que están Y los atravesadas por la daños, clandestinidad, los daños los daños que producen. y los daños que producen es algo mucho más extenso, sin duda. Ujú. Otra de las cosas que yo noté en las discusiones, en las redes, bueno, y ahora yendo un poco también a esta cosa de cómo se cruzan los mundos de drogas y putas, se hicieron asociaciones en las redes con el trabajo Las drogas. sexual y las drogas a nivel eh, Uy, la perdí. hacen una actividad que las lleva al narcomenudeo, que las lleva a las drogas, que las lleva a la muerte, no sé, por ahí había un tuit por el estilo. Eh, en- ¿Encontrás esto
de este cruce de estigmas que hay entre, ¿no? Ese acúmulo de estigmas que hay entre una cosa y la otra. Y Si vos me la, sí, si me sí, podés repetir, se me podés repetir porque a mí se me cortó medio. que encontraba en muchos tweets que Ujú. hubo en estos días donde se cuestionaba el tema del registro y que si se podía reconocer el trabajo sexual, y entonces se asocia asociaciones del trabajo sexual con como el lugar donde terminan también las personas involucradas en el narcomenudeo y en las drogas y en la muerte, ¿no? O sea, toda una serie de... Todos los estigmas juntos se utilizaron. Todos los estigmas, todos. Todos. Bueno, primero decirte que nosotras de Amar estamos totalmente a favor de la despenalización de la marihuana. Hacemos claramente mucho hincapié a cómo nos atraviesan a ambos problemas sociales las mismas consecuencias de los efectos del derecho penal y sobre todo un derecho penal que tiene claramente una mirada clasista y una mirada selectiva de hacia dónde van dirigidas esas políticas criminales, ¿no? Terminan siempre cortando el hilo por los más delgados y surgen efectos totalmente negativos y de criminalización, de persecución policial, de hostigamiento a los sectores populares, ¿no? Y vemos también que en ciertas discusiones que atraviesan ambos temas hay una cuestión de clase, ¿no? Hay claramente una cuestión de clase y una mirada totalmente racista de la percepción que se tiene, tanto de Uy, se corta. Hola, ¿estás ahí, George? acá estoy. Estoy. A mí se me corta un poco, no sé qué No, está no, pasando. acá estoy. Entonces, primero yo quería aclarar esto. Nosotros tenemos una mirada punitivista, digamos, antipunitivista, sobre cualquier problema social, llámese aborto, violencia de género, femicidios, acoso callejero, estupefacientes, trabajo sexual. La mirada de la organización es, con el derecho penal no es la herramienta para solucionar estos problemas sociales, no es la herramienta que necesitamos para que se aborden estas ausencias del Estado, no es justamente la herramienta que estaríamos necesitando para que se terminen como dando ciertas valoraciones a los sujetos políticos. Cuando hace la asociación, tanto de la droga y la prostitución como dos mundos paralelos, ¿no? Como dos mundos que se entrecruzan, lo hacen siempre de esta mirada muy de la mafia, hombres malos, y siempre poniéndonos a nosotras, a veces como víctimas, pero muchas otras veces como victimarias. Los mitos. Son los mitos. Y hay mucho desconocimiento sobre cómo se da, por ejemplo, la venta de estupefacientes Total. en el espacio público. Hay mucho desconocimiento porque no tienen un trabajo territorial, porque nunca se acercaron a hablar con una compañera y preguntarle por qué, si decide o no decide, si es obligada o no es obligada. Nosotras siempre en los medios de comunicación se terminan hablando, ¿no?, de las narcotravestis, se termina asociando que ejercía la prostitución como una forma para ocultar su otro negocio, y en realidad nosotras tenemos claro primero que las compañeras que están justamente bajo los efectos de la desigualdad social y la ausencia del Estado comienzan a decidir sobre su propia vida económica, sobre todo para subsistir con las cosas que tienen a su alcance. A su alcance, hoy por hoy, no tienen el cupo laboral trans. Esa Total. es la realidad, no es un alcance, no estaría llegando a ciertos sectores. Al alcance no tienen un trabajo registrado al que puedan acceder, con el que puedan contar con cierta cantidad de dinero que les pueda resolver, sobre todo su situación habitacional, teniendo en cuenta que tienen que pagar 30.000 pesos por mes. Eso es otra de las cosas que también se desconoce. ¿Qué es lo que aparece ahí en los sectores populares como una salida que muchas personas lo ven como una meta laboral? Es la venta de estupefacientes. Yo no estoy diciendo es un trabajo la venta de estupefacientes, se ve en los sectores populares cuando se van achicando. Es una economía de subsistencia. Es una economía de supervivencia.
Y nosotras no escapamos a eso, porque venimos a los sectores populares y porque cuando vamos teniendo justamente efectos de criminalización, persecución y de estigma y de que tenemos que pagar 30.000 pesos por mes una habitación si no nos quedamos en la calle y no nos estaría llegando, los números no estarían llegando porque el trabajo sexual bajó un montón, porque también nos ha afectado la crisis económica, hay un montón de compañeras que hacen el pasamano, es vender cierta cantidad de bolsitas para generar una ganancia equivalente a que vos puedas subsistir en este sistema tan atravesado por la desigualdad social. Hola George, parece que estamos con problemas de señal. ¿Estás ahí? ¿Se cortó un poquito? No, yo te escucho. Ah, a mí de rata se cortó. Bueno, Entonces, yo lo que digo es, nosotras aprendimos con las compañeras que llegan a la organización que lo primero que nos dicen, mirá, me llevaron presa a la policía, me encontraron 3, 4 bolsitas, yo vendo porque tengo que sobrevivir, es decir, nosotras no vamos a expulsar a esas compañeras y no las vamos a dejar más marginales de las que ya el Estado la está dejando. Es una realidad y me parece que las organizaciones sociales tenemos justamente ahí un compromiso, que es decir, dejar de romantizar a esos sujetos y poner la complejidad de la problemática que hay y que existe en los sectores populares. hay en ese punto una cosa muy curiosa, que es que mientras el abolicionismo plantea, y el abolicionismo institucionalizado que vos decís, digamos, el que me daba las capacitaciones a mí cuando era operadora del sistema penal, eh, que plantea que esta vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras sexuales les impide tomar decisiones por sí mismas. No pueden porque tienen tal estado de vulnerabilidad que no están en condiciones de ejercer la libertad de manera plena. Sin embargo, estas mismas compañeras que están ejerciendo el trabajo sexual cuando están atendiendo su economía de subsistencia de esta manera, porque no es otra cosa lo que pueden hacer, el sistema penal considera que hay un consentimiento pleno. Como si esa situación, digamos, se pudiera separar, como si ese mismo sujeto lo pudiera separar en dos. Pasa lo mismo con los correos humanos. Y eso es bastante paradigmático también, porque el caso de los correos humanos, de personas que ingieren cápsulas para transportarlas, que generalmente son personas que están en un estado de extrema necesidad y se les hacen este tipo de transportes poniendo en riesgo su vida, ¿no? Poniendo el cuerpo para llevar sustancias con todo el riesgo que eso significa, nunca son miradas como personas cosificadas. Hay como una esquizofrenia en esto, ¿no? Sí, mira, si el Estado resolvería de la misma manera que resuelve, por ejemplo, situaciones de autogestión del trabajo sexual, puertas para adentro, que considera que todo es trata y que todas son víctimas, si considera de esta misma manera, cuando tiene que abordar un caso de las mulas, que se conoce así, también las debería reconocer como víctimas y deberían esas compañeras, en vez de estar presas y llenar el sistema carcelario de mujeres, madres solteras, jefas de hogar, que son las responsables de llevar adelante toda la economía de un entorno familiar que depende solamente de los ingresos de esta persona, esas compañeras en este momento estarían en sus casas y no estarían en un penal, no estarían en un calabozo y no estarían con el estigma de que son parte de una mafia criminal, ¿no? Se resolvería esto, ver que son las subsistencias que existen en las economías populares. Y darles alguna salida, o sea, discutamos el cupo laboral trans, discutamos opciones laborales para quienes no quieren ejercer el trabajo sexual, porque Amar jamás negó esa posibilidad, ¿verdad? Totalmente. Están las trabajadoras sexuales que quieren seguir siendo trabajadoras sexuales con derechos, y están las personas que no quieren trabajar en el trabajo sexual y que no tienen otras opciones, pero bueno, digamos,
el Estado para dar esas herramientas a ambos, no sería Sí, incompatible. totalmente. Mira, durante la semana se acercó yo te voy a contar un caso que pasó hace poquitos días. Durante la semana se acercó a la Casa Roja, que es un espacio de atención que tenemos desde AMAR en el barrio de Constitución, de atención integral para las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Se acercó una compañera, que es una compañera perteneciente al colectivo travesti transmigrante, indocumentada, que por ende no puede cobrar el IFE, no se pudo ni siquiera registrar, por ende no puede tampoco acceder al programa Potenciar Trabajo, que es un programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social para la población travesti trans, que abrió un cupo especial y nosotras logramos escribir casi a 300 compañeras. Esa compañera vive en un hotel y paga de manera quincenal 12.000 pesos. Venía a buscar alimentos, venía a buscar siempre asistencia en la organización y esta semana vino y dijo, yo voy a vender, porque ya los alimentos no me estarían alcanzando, la deuda la tengo, el dueño me golpea la puerta todos los días y yo vengo desde mi sinceridad, porque ustedes me estuvieron ayudando a decirle que yo voy a salir a vender porque tengo que pagar esta deuda, porque tengo que ayudar a mi familia que me está esperando en Perú, que también están complicados con toda la situación de la pandemia en ese país, tengo a mi mamá enferma y es como, ¿qué le decimos a nosotras? ¿No? Decir, no vengas más porque sos parte de, no sé, de una red criminal, ¿no? Nosotras le dijimos la realidad, es decir, seguís siendo compañera, te agradecemos tu sinceridad y para nosotras seguís siendo compañera. Y si alguna noche la compañera nos llama por teléfono y nos dice, mira, la policía me metió en cana, y la verdad que nosotras vamos a ir, porque de eso se trata justamente, ¿no? De que te interpele la realidad de la otra compañera, que no elijas tu sororidad que sea tan selectiva y que algunas entren en esa parte de tu sororidad y algunas no. O sea, si esa compañera la encuentran con estupefaciente en el espacio público y tenemos que ir con el comisario de la 16 de la comuna a gritar y demás, y nosotras vamos a ir ahí con los abogados, porque si no esa compañera le queda, o sea, está sola, o sea, ya el Estado la vulneró. No es el problema el narcomenudeo, es el problema que la compañera intentó por todos los lugares posibles resolver su problemática de la documentación, no tuvo respuesta y tiene que resolver, ¿no? Y no se puede quedar de brazos cruzados, porque hay una cuestión de infantilización de ciertos sujetos políticos. No, bueno, los pobres son estúpidos, no eligen, ¿no? Ahí se cortó un poco de otra vez. Hola, George. Yo no te estoy escuchando. ¿Estás ahí? Ay, nos quedan 5 minutitos nada más. Hola, George, perdón. Sí, sí. Me cortó un poco. Me estaban retando recién entre los comentarios y tengo ¿Qué te retaron? que... No, no, con mucha razón. Yo dije esquizofrenia y no debí decir Ah, esquizofrenia porque no bueno, hay que estigmatizar la salud mental. totalmente. Tienen totalmente razón. Todos nos tenemos que deconstruir en muchas Ujú. cosas y es cierto. Yo quería marcar una contradicción enorme y me saltó esta cosa. Perdón. Pero bueno, estabas hablando de la infantilización y eso es otro punto en que yo creo que hay un asunto que también cruza el mundo, digamos, de las drogas, porque el discurso de la infantilización de los usuarios y de eh, esta cuestión de que nosotros no, hay ciertas personas que parece que no estamos en condiciones de saber qué riesgos vamos a tomar, qué Ujú. decisiones queremos o de qué manera nos queremos relacionar con los placeres, es digamos, desde qué lugar, ¿no? Se puede estar tomando decisiones en función de otros, eh, por más buenas intenciones, digo, ¿no? Ujú. Porque hay negar la capacidad de agencia de los sujetos, aún cuando estemos en situaciones de desigualdad, es como negar la subjetividad, digamos. Ujú. Parecería, eh, ¿no? Me voy a poner como Cristina, proyección, amigos.
O sea, están, ¿no? Están hablando por otros, están cosificando a ustedes. Sí. O sea, hay sujeto ahí. Sí, hay Eh, sujetos, hay supervivencias, hay historias de vida. exacto. Y bueno, por eso, pensar, empezar a pensar desde una mirada interseccional siempre aporta un poco más de complejidad y me parece que nos debemos pensar estos debates desde ese lugar más complejo. Ya nos quedan pocos minutos y a mí me gustaría que cerremos con un par de cosas más, que hay preguntas que siempre te hacen. ¿Cuáles son las que más odias? ¿Por qué Por trabajás? ejemplo, te tiro una. No, ¿Por qué por qué trabajas? trabajás? ¿Por qué trabajas de puta? Sí, ¿Eh? no, porque sí, Y ¿por qué decidiste por qué decidiste esto? ¿Viste? ¿por Esto qué como, decidiste como ejercer palabra, la palabra. Es como, esto? no pueden ni nombrarlo, ¿viste? Que dicen esto como una cosa No. tan despectiva. Y después cuando te dicen, ¿elegirías esto para tu hijo o para tu hija? Sí, también. Sí, Es, igual esa antes me dolía un montón, debo reconocerlo. Después ya me dejó de doler porque empecé a poner en palabras, empezamos a poner en palabras con todas las compañeras por qué nos dolía tanto esa pregunta en particular que nos atravesaba la maternidad, ¿no? Y también hay una cuestión de romantización de ciertas maternidades y empezamos a poner en palabras por qué te genera tanta culpa, tanta vergüenza cuando meten a tu hijo, a tu hija en el medio de un debate político, ¿no? Y también por qué se utilizan otros sujetos, como en este caso los hijes, en un debate que está atravesado por un montón de cuestiones que terminan siendo meramente moral. Esa cosa es, si tanto defendés que el trabajo sexual como un trabajo, ¿desearías que tu hija sea la prostituta? Primero es igual, pensar que el deseo de todas no es igual, porque hay muchas compañeras que no desean la maternidad como destino. Entonces, como, ¿qué estamos repitiendo? ¿Qué estamos reforzando detrás de esa pregunta? Que todas tenemos que ser madres, y en realidad no, ¿no? y Y los además, perdón, efectos, además, otra cosa, y lo digo como madre también, dejemos de desear tanto para que los es una hijos, mierda la maternidad. paremos de desear, o sea, como si el deseo de la madre fuese prístino, fuese perfecto, No, fuese como un que si el argumento. pibe, o Dejemos como de que si el desear por esos pibes, dejalos en paz. no, y aparte, Yo no, y tengo una aparte de hija, Fin, que dejarse, no sé si anda por ahí. Yo no quería que fuera abogada. Mi deseo profundo era que no fuera abogada y ahí está, yendo a la es Facultad de abogada. Derecho. ¿Qué va a hacer? Pobrecita. Dejemos de desear por los hijos también, ¿no? Yo lo ¿Qué único que maternidad estamos sé, pensando? yo lo único que deseo es que mi hijo no sea policía. Después que sea lo que él quiera, pero que no sea policía. ¿Te imaginás? Es el karma de la puta. Que el hijo Que sea no sea, policía, que no sea que policía no ni sea trabaje en la policía. Protex. No, ni que trabaje, ni que sea operador judicial. Que no sea No. operador judicial. Bueno. Bueno, George, qué lindo esta charla. Quedan muy pocos minutos. Acá había mucha gente contenta con la charla, seguramente va a quedar grabada. Eh, una última cosa, ¿cómo están las chicas en el interior? Y la verdad que, sí, la verdad que en el interior la cerrar. problemática es mucho más compleja. Por ahora hay ciertas provincias, ciertos municipios que estamos articulando de muy buena manera, dialogando con el Estado, con Secretaría de Desarrollo Social, en articulación con otras organizaciones sociales. En algunas se ha levantado la cuarentena porque hay provincias donde no se presentan casos, entonces las compañeras han vuelto a trabajar, obviamente teniendo todas sus precauciones, pero también dando cuenta de que... Bueno, nada, justo se cortó y yo te hice esa pregunta que no era para cierre. Pero Sí. bueno, cerremos ese tema porque, bueno, así, eh, ahí sí nos vamos despidiendo, pero me gustaría que cerraras el tema que no Sí. quede cortado.
No, bueno, decir que AMAR es una organización a nivel nacional que tiene presencia territorial en 12 provincias y que frente a este contexto actual hay muchas compañeras trabajadoras sexuales que se comenzaron a autoorganizarse, Ujú. a comunicarse con la organización, a hacernos llegar sus preocupaciones, sus realidades, esto que falta de alimentos, deudas en los hoteles, falta de medicación, interrupción en muchos tratamientos que tenían compañeras, situaciones nada de violencia en los lugares donde viven de manera muy hacinada, o sea, contextos violentos de donde tienen que pasar la cuarentena. Entonces ahí se comenzó toda una creación de un Fondo Nacional de Emergencias, que es un Ujú. fondo que AMAR tiene a nivel nacional y que destina fondos a todas estas provincias, provincias donde los AMARes están organizados hace muchos años, como Santiago del Estero, como Mendoza, como Entre Ríos, pero también dando acompañamiento al surgimiento de nuevas compañeras organizadas en AMAR, como es el caso de las compañeras de Tucumán, las compañeras de Belville y Villa María, Córdoba, las compañeras y compañeros de Mar del Plata, compañeras no me quiero olvidar de ninguna, ahora nos escribieron hace poquito compañeras de Trelew con todo esto del registro, preguntándonos, bueno, qué va a pasar con el registro, porque se habían inscrito, que querían poder acceder a programas sociales como el salario social complementario, muchas mamás, jefas de hogar, en otro caso compañeras del colectivo Travesti Trans, preguntándonos si existía la posibilidad de organizarse con AMAR, y empieza así, como organizarse haciendo listado de cuántas son las que pagan el alquiler, cuántas viven en lugares o en casas prestadas o en casas tomadas, cuáles son las necesidades. Y en todos los municipios, en las provincias, las necesidades son las mismas, tienen que ver con acceder a una vivienda digna y tener alimentos para comer y para subsistir. Y ahí están haciendo, todas las delegadas de AMAR están haciendo un gran trabajo de articulación con otras organizaciones sociales y en algunas se dio la posibilidad de un diálogo con el Estado, de que el Estado pueda acompañarlas con la asistencia, sobre todo alimentaria, y en Ujú. algunas estamos exigiendo la presencia del Estado, porque hay muchas compañeras que siguen trabajando, que justamente plantean eso, que si no trabajan no comen, que si no trabajan no pagan el alquiler, y que no les alcanza con un bolsón de alimentos, entonces también estamos viendo la manera en que a esas compañeras puedan ser contempladas a programas sociales que ya existen, que están vigentes, pero que tienen que ser un poco más flexibles, Claro. entendiendo la complejidad de ciertos sectores. Escúchame, hay algo que están preguntando un montón y yo quería Ujú. preguntarte para cerrar, que sabemos que están recibiendo donaciones. ¿Dónde puede la gente acceder a la cuenta y de qué manera puede colaborar con AMAR? ¿Cómo se puede hacer? Si a través de transferencias, si a través Ujú. de donaciones, ¿qué es qué es lo que puede hacer la gente para colaborar? Mira, a nivel nacional, en la página de AMAR, Putas Feministas, están todos los datos de las cuentas bancarias oficiales de la organización, Mercado Pago, para que la gente pueda donar dinero. Y si no, también están los contactos en la página de Putas Feministas de los distintos AMARes, donde se pueden acercar o pueden mandarle mensaje de WhatsApp y contactarse con las referentes que están recibiendo alimentos. Ahora, como llegó el frío, están recibiendo frazadas, ropa de abrigo. Acá en Capital Federal tenemos la Casa Roja, que está abierta de lunes a sábado a partir de las 11 de la mañana y que se acerca mucha gente a entregar su colaboración con artículos de limpieza, con artículos de higiene, con ropa. También creo que las compañeras de Rosario también habilitaron en Rosario un roperito para buscar abrigos para las compañeras. Y así sucesivamente se están haciendo en todos los amares a nivel nacional. Quería decirte que me llegaron varios mensajes de las abolicionistas con respecto a esta entrevista que nos dicen que estamos defendiendo la falopa, Sí, sí. que nos Bueno, faltaba. Era era lo que como, nos faltaba. no se dieron cuenta que sí Ahora, estamos defendiendo la falopa. además de ser proxenetas, son narcotraficantes. Claro, que estamos defendiendo la falopa. Y aparte, el desconocimiento se da, hay un mensaje que dice, tomás marihuana, ¿no? Tomás, Tomás, sí. tomás marihuana.
No, tomamos gotitas de cannabis, tomamos gotitas de cannabis para relajarnos de Y toda poder, su claro, embestida. y dejar, Y poder- y dejar de escucharlas un poco. claro. Soportamos a las abolicionistas gracias al cannabis Gracias a y que nos fumamos gracias un churro. y un porro, exactamente. Esa es la manera que soportamos el abolicionismo. Bueno, George, un placer esta charla, está todo el mundo contento con la charla y nada, yo especialmente, que me tocó estar acá y decirte nada, lo de siempre, que te quiero mucho. Bueno, nosotras también queremos mucho a vos como aliada de Amar, a los compañeros y compañeras de Reset, eso, por poner en agenda una problemática que es real, que existe, que nos atraviesa, siempre lo han dicho ustedes y lo seguimos diciendo nosotras, las putas y las drogas tienen una afiliación histórica y la mejor manera de abordar esto es dejar de pensarlo como un problema, pensarlo como una realidad y darle voces a los sujetos políticos protagonistas, ¿no? Dejarse de iluminadas e iluminados y que hablemos nosotras, que hablen ustedes, que hablemos quienes la vivimos y quienes estamos ahí en el territorio, nada, sobrellevando la clandestinidad como podemos. Así es. Bueno, gracias por todo, gracias a todos los que se conectaron. Te quiero, abrazo gigante.